Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a Hablamos Español. En esta lección quiero hablarles de tres expresiones importantes que les pueden servir para sustituir una información o para sustituir una idea, para cambiar una idea y reemplazarla con otra, pero dentro de la misma frase. Estas tres expresiones son las siguientes. Ustedes pueden repetir conmigo. En lugar de. Esta es una de las primeras expresiones. En lugar de. La segunda, en vez de. Y la tercera, en cambio. Las dos primeras son idénticas, equivalentes. Se las puede usar indistintamente. La siguiente tiene una pequeña diferencia que ya voy a explicar. Vayamos con las frases. Escuchemos las frases y repitamos. Estoy hablando en este video sobre la salud. Algunas de estas frases les van a ayudar también para expresar el estado de salud o cuestiones relacionadas con la salud. Vamos con la primera frase. Dice, el médico me dijo que vaya a las 10 en lugar de a las 10:30. Como dije, esta primera expresión, en lugar de, el médico me dijo que vaya a las 10 en lugar de a las 10:30 o a las 10:30 o a las 10:30. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico me dijo, no vengas a las 10, ven a las 10:30 porque estoy ocupado. Entonces ha cambiado la información, ha cambiado la acción. El médico me dijo que vaya a las 10 en lugar de las 10:30. La segunda frase de ejemplo para esta expresión, tomé un paracetamol en lugar de una aspirina. El dolor era fuerte, no necesitaba solamente una aspirina para calmar el dolor, entonces tomé un paracetamol. Tomé un paracetamol en lugar de una aspirina. Vamos con la segunda expresión. En vez de, que digo es similar a en lugar de. Y aquí las frases dicen, el médico me dio 2 días de baja en vez de 1. Y la segunda, mira, en vez de ir al supermercado, pasa primero por la farmacia. Aquí estoy cambiando de información, estoy sustituyendo la información, estoy suplantando la información por otra. El médico me dio 2 días de baja, la primera información, en vez de 1, la segunda información. 2 días estoy cambiando por 1 día. El médico me dio 2 días de baja en vez de 1. La otra frase. Mira, en vez de ir al supermercado, pasa primero por la farmacia. Le doy una instrucción a un amigo, a alguien que me quiere hacer una compra en una farmacia. Pero le digo, en vez de ir, mira, en vez de ir al supermercado, pasa primero por la farmacia. Entonces le estoy dando, él tenía que la información de ir al supermercado, ahora le estoy diciendo primero a la farmacia. En vez de ir al supermercado, pasa primero por la farmacia. Aquí decía que puedo sustituir. Podría decir, el médico me dijo que vaya a las 10 en vez de a las 10:30. Tomé un paracetamol en vez de una aspirina. Y lo mismo puedo sustituir en las otras frases. El médico me dio 2 días de baja en lugar de 1. O, mira,
en lugar de ir al supermercado, pasa primero por la farmacia. Vemos que estas dos expresiones se utilizan de manera indistinta. Ahora bien, ¿qué pasa con la tercera? En cambio. En cambio, va a sustituir la información, pero va a contradecir a la primera información. Entonces, ese es el matiz de esta otra expresión, que puede ser similar, pero ahí está presentando una contradicción en las dos informaciones. No me duele la cabeza, en cambio tengo náuseas. Está dando otra información, pero aquí está contradiciendo la primera información, la está negando. No me duele la cabeza, en cambio tengo náuseas. Quiero ir a trabajar, en cambio debo guardar reposo. Aquí expresa que quiere ir a trabajar, la primera información, pero debo guardar reposo. En cambio, tiene ese valor de pero. Sin embargo, tiene su propia significación. Esas son estas tres expresiones que van a servir para suplantar, sustituir una información o una acción. Repitan conmigo las expresiones: en lugar de, en vez de, en cambio. Y ahora vámonos a repetir las frases para practicar, como siempre, nuestro español. El médico me dijo que vaya a las 10 en lugar de a las 10:30. Tomé un paracetamol en lugar de una aspirina. El médico me dio 2 días de baja en vez de 1. Mira, en vez de ir al supermercado, pasa primero por la farmacia. No me duele la cabeza, en cambio tengo náuseas. Quiero ir a trabajar, en cambio debo guardar reposo. Quizás dos cosas que voy a explicar que a veces no son muy claras. El médico me dio 2 días de baja, es decir, que yo no debo ir a trabajar 2 días. Cuando un médico da una baja, quiere decir que la persona, el paciente, debe quedarse en su casa o va a ir a hospitalizarse. Esa es la baja médica. Y aquí, no me duele la cabeza, en cambio tengo náuseas. Náuseas es deseo de vomitar o ganas de vomitar. Entonces, esas dos palabras del vocabulario, la baja y las náuseas, son también quizás un poco nuevas dentro del vocabulario que ustedes utilizan a diario. Y con eso concluimos esta lección en la cual vimos estas expresiones que pueden ser útiles en la comunicación cotidiana. Además, vimos algunas frases y un vocabulario del contexto de la salud y de la enfermedad. No les digo otra cosa. Gracias por ver el canal. Gracias por suscribirse al canal a quienes todavía no lo hicieron. Y los espero en una próxima lección, en un próximo video. Adiós.